Bienvenidos jóvenes y señoritas a la segunda clase de estadística. El día de hoy vamos a trabajar el tema distribución de frecuencias agrupadas. Este es un método estadístico que se utiliza para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos. Consiste básicamente en formar grupos de valores consecutivos de la variable y poner cada uno de estos grupos en cada fila, indicando el número de datos comprendidos en cada clase. Vamos a continuación a ver un ejemplo de cómo elaborar una tabla. Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar con algo práctico. Pueden ustedes observar en la parte izquierda de su pantalla, les estoy marcando, nos proporcionan a nosotros 45 datos de personas que se encuentran en un asilo de ancianos. Esto es en relación a lo que son sus edades. Para lo que es la distribución de frecuencia de datos agrupados, nosotros necesitamos verificar en principio la cantidad de datos con los que contamos. En este caso, nosotros nos damos cuenta de que estamos manejando un total de 45 datos. Es lo que ustedes pueden ver ustedes ahorita aquí, en esta tabla que tienen del lado derecho, que nos permite a nosotros visualizar los datos con los que nosotros contamos. Habiendo determinado la cantidad de datos, verificamos el valor máximo de dichos datos. En nuestro caso, tenemos identificado ya aquí que la edad mayor son 100 años. Luego buscamos el valor mínimo dentro de la tabla que nos han dado y también nosotros descubrimos, ya está marcado aquí en celeste, que es 59. Luego vamos a proceder a verificar este otro dato que aparece dentro de esta tabla denominada rango. El rango no es más que restarle al valor máximo el valor mínimo. Lo pueden ver aquí en este cuadro, por favor. Al valor máximo nosotros le vamos a restar el valor mínimo, que en nuestro caso es a 100. Le vamos a restar 59 y nos queda como dato 41. Que es lo que nosotros tenemos ahora aquí. Vamos ahora a descubrir los intervalos, simbolizados con la letra K. ¿A qué se refieren los intervalos? Este dato a nosotros nos va a permitir determinar la cantidad de filas que vamos a elaborar en nuestra tabla. Esto se hace por medio de esta fórmula que ustedes pueden verificar aquí ahorita donde les estoy marcando, en donde nos dice que 1 más, esta es una constante que tenemos que utilizar, 3.322 multiplicado por el logaritmo de n en este caso simboliza o representa la cantidad de datos totales con los que nosotros contamos. Esto a nosotros nos permite determinar un número óptimo de intervalos que vamos a utilizar en esta tabla. En nuestro caso, operando ya los datos de 1 más 3.322 por el logaritmo, en este caso son 45 los datos que tenemos y eso es lo que anotamos aquí y eso a nosotros nos da como resultado 6.31. El siguiente paso es determinar la amplitud, es decir, cuál va a ser el límite inferior y el límite superior que vamos a manejar en cada intervalo. Y eso lo conseguimos dividiendo el valor del rango dentro de lo que son los intervalos. Olvidaba decirle que en el caso de los intervalos es recomendable, de acuerdo a muchos autores, manejar número impar de intervalos. En este caso, el resultado a nosotros nos había quedado en 6.31, lo vamos a aproximar a 7 y ese es el dato que vamos a manejar. Entonces les decía, para determinar la amplitud, dividimos el rango, que en este caso es 41, dentro de 7. Y nos va a quedar a nosotros como resultado 5.86, que esa es la amplitud. En este caso, la diferencia del límite inferior entre el límite superior. Ahora, no podemos manejar este dato de 5.86
y lo que vamos a hacer es, lo vamos a aproximar al valor siguiente, que en este caso a nosotros nos va a dar 6. Ya en este momento, cuando ya vamos a empezar a trabajar en esta tabla, ya se nos van a aclarar algunos datos que de momento hemos descubierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla igual a esta, la que yo les estoy presentando, en donde nosotros vamos a consignar los datos que aparecen aquí. El límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada. En este caso, nosotros ya hemos determinado que el límite inferior, en este caso es el valor mínimo, nosotros vamos a consignar 59. Para determinar el límite superior, nosotros verificamos el dato que nos dio el descubrir la división entre el rango y el intervalo que a nosotros nos dejó como resultado 5.86 que aproximamos a 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? A este 59 nosotros le vamos a sumar este 6 y en este caso a nosotros nos va a quedar como resultado 65. Recuerden por favor, el límite inferior más el resultado que nosotros descubrimos aquí en la amplitud y que nosotros aproximamos a 6. Eso nos da como 65. Eso nos da 65. El siguiente límite inferior, nosotros lo que vamos a hacer es copiar el límite superior anterior, lo vamos a copiar aquí. Y a ese nuevo límite inferior le vamos a sumar 6 y nos va a quedar como resultado 71. Y así nos vamos a ir. Aquí nuevamente copiamos el 71. A ese 71 le sumamos 6 y nos queda 77. Aquí ya tengo elaborados estos datos. Se puede verificar siempre, por favor. El límite inferior comenzamos con el valor mínimo. Le sumamos 6 y ese mismo dato que nos aparece en el límite superior lo vamos consignando ya en esta tabla. Verificamos este punto donde dice 89, donde les estoy marcando. El límite inferior es el límite superior que manejamos en el anterior intervalo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar la marca de clase. La marca de clase no es más que sumar el límite inferior más el límite superior y ese resultado dividirlo entre 2. En este caso, a la hora de efectuar esa operación 59 más 65 dividido 2, a nosotros nos da como resultado 62. El siguiente paso es igual, sumo 65 más 71 y lo divido entre 2 y me da este resultado. Y así manejamos el resto de datos. El tercer dato dice 71 más 77, lo sumamos, lo dividimos entre 2 y el resultado es 74. Voy a marcarles ya aquí los datos que ya tengo trabajados y esas son las marcas de clase. Entonces, concluyendo, la marca de clase es sumar el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. La frecuencia es una operación que nosotros ya hicimos en el ejercicio anterior, que en este caso consiste en identificar en nuestra tabla la cantidad de veces que aparece un dato. En este caso nosotros vamos a verificar, por ejemplo, en el primer intervalo, las edades que se repiten en nuestra tabla entre los rangos de 59 a 65 años. Y vemos que en el primer caso pues aparece 8 veces luego de haber ya analizado nuestra tabla. Algo que es bien importante considerar, por favor. Si ustedes observan aquí en el primer intervalo, el límite superior es 65. En el segundo
intervalo, el límite inferior también es 65. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos marcar, repetir, contabilizar la frecuencia 65 en los dos intervalos. En este caso, entonces, el 65 nosotros no lo vamos a considerar en este intervalo, sino que lo vamos a considerar en el segundo. Por ejemplo, también en el segundo intervalo aparece 71 como límite superior, pero también aparece como límite inferior en el tercer intervalo. Entonces, este 71 nosotros no lo vamos a considerar aquí, sino que hasta en el tercer intervalo. Y aclarado eso, pues seguimos verificando entonces en nuestra tabla. En el siguiente intervalo, el límite inferior es 65 y 71. Entre estos datos nosotros verificamos la cantidad de veces que se repite y descubrimos que se repite 9 veces. Aquí en este verificamos nuestra tabla y descubrimos la frecuencia, que son 8 datos. Así vamos a verificar el resto de datos que yo también ya tengo marcados aquí. Se recordarán que en este caso la suma de las frecuencias tiene que ser igual a la cantidad de datos que nosotros tenemos consignado, y en este caso pues es igual a 45. La suma de las frecuencias tiene que ser igual a la cantidad de datos que nosotros tenemos. La frecuencia relativa, recuerden por favor que es dividir la frecuencia absoluta dentro de la cantidad de datos. En este caso, el resultado de dividir 8 dentro de 45 es 0.18. En este otro, el resultado de dividir 9 dentro de 45 nos queda 20. Y así manejamos el resto de datos. En esta columna, por favor, recuerden que la sumatoria del total de las frecuencias relativas siempre debe ser 1. La frecuencia porcentual resulta de multiplicar la frecuencia relativa, que en este caso es 0.18 por 100, y nos da 17.78%. En el siguiente intervalo multiplicamos 0.20 por 100 y nos da como resultado 20.00. Multiplicar en el tercer intervalo la frecuencia relativa 0.18 por 100 nos da como resultado 17.78. Y así seguimos trabajando el resto de datos. Recuerden también por favor que la sumatoria de las frecuencias porcentuales tiene que ser siempre igual a 100. Y la frecuencia acumulada, recuerden por favor que no es más que sumar. En este caso, nuestro primer dato siempre va a ser el mismo de la frecuencia absoluta que tenemos aquí, 8. Y el segundo dato es la suma de esta frecuencia más la segunda frecuencia absoluta que nosotros tenemos en este caso. Sería 8 más 9 y nos va a dar como resultado 17. Luego a 17 le sumo 8, que es este dato que aparece aquí, y nos queda como resultado 25. 25 más 6 nos da como resultado 31. 31 más 8 nos queda 39. Luego 39 más 4 nos da 43. Luego 43 más 2 nos da 45. Y este dato tiene que coincidir con el total de las frecuencias acumuladas. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Espero contar con su participación en la próxima clase. Hasta la próxima. Gracias.